Bienvenidos al Laboratorio de Humorismo. Estéis donde estéis, bienvenidos a la sesión número 7777 del Laboratorio de Humorismo. Y hoy vamos con un tema interesante que son los géneros menores. Géneros menores, ¿por qué son menores? ¿Quiénes son los géneros menores? Los que todavía no cumplieron 18 años. Bueno, son géneros que fueron subestimados, se definieron como entre medio jocosos a veces, ¿no? Pero en realidad significaron las risas de mucha gente y fueron y son claves en el desarrollo de la comedia. O sea que en realidad no tienen nada de menores y es importante conocerlos para la historia de la comedia. Entonces vamos a ver hoy géneros que seguramente conocen o al menos les suenen de oído, como el entremés, el sainete, y vamos a ver otros menos conocidos como la astracanada o el astracán, suena bien, astracanada. Y escucharon hablar de la cicalipsis, fue otro género, más desconocido todavía, borrado de la historia, probablemente por el mensaje feminista y provocador que tenía. Bueno, todo eso vamos a ver hoy, pero entre medio de toda esta historia, cuando arrancan todos estos géneros, hay una gran ruptura, una gran renovación del género de comedia aquí en España, que la trae Enrique Jardiel Poncela. Y tiene que ver nuestro invitado de hoy con él. Así que antes de continuar vamos a recibir a nuestro invitado. Es un artista que viene de saga de teatreros de alto vuelo. Es hijo de nada menos que Rafael Gayud y María Luz Jardiel. Y nieto del gran Enrique Jardiel Poncela, el gran comediógrafo renovador de la comedia española que les contaba. Nuestro invitado es doctor en filología hispánica, se especializó justamente en humor, dio clases en distintas universidades, no solo aquí en España, sino en el extranjero. Y es autor de más de 200 libros, 250, no sé cuántos, una locura, entre los que hay ensayos, ficción y mucho humor. Es un especializado en el humor, es un lujo, es un maestro de la comedia que dirige, piensa, escribe y vive el humor. Entonces vamos a recibir con un gran aplauso a Enrique Gayud Jardiel. Hola Enrique querido, vienes el fin de semana de actuar y dirigir, ¿no? ¿Me contabas? Sí, porque tengo actividades dirijo varias compañías de teatro y bueno, pues actúo también, me lo paso estupendamente y siempre lo dirijo hacia teatro cómico, que creo que es lo que más satisface a los públicos, por lo menos en estas últimas épocas es lo que la gente quiere. Y se percibe, ¿no? Yo siempre digo que desde afuera hacer drama no es tan evidente para el actor o para los que estamos en escena, que las risas las recibes, las estás escuchando, es el feedback del público que estás recibiendo, ¿no? Aunque los premios Max se lo llevan a drama. Claro. Es verdad, los premios Max y los Oscars, ¿no? Hay una especialidad de comedia, ¿no? No. Desgraciadamente el humor no recibe premios. Eso es un hándicap que tenemos los que nos dedicamos al humor. Bueno, todo el mundo lo sabe, ¿no? Ha pasado con Jack Lemmon, que fue un actor cómico maravilloso toda su vida. No le dieron un Oscar hasta que no hizo Salvada al Tigre, una película dramática bastante mediocre. Por otra parte, sí. En España hemos tenido a Alfredo Landa, que le pasó lo mismo. Hasta que no hizo El Crack, nadie dijo que era un buen actor. El humor está poco valorado. Bueno, pero yo creo que gente como tú que reivindica el género de comedia con fundamento, además, porque la piensa, la reflexiona, es muy importante en el panorama de la comedia a nivel mundial. Entonces vamos a hablar un poquito de tus distintas especialidades, de la escritura, de la actividad teatral, de la parte académica. Arranquemos del principio, que seguro que fue actuando, ¿no? ¿Empezaste en las tablas? Sí, yo salí al teatro con 6 años por primera vez. Mi padre, que era actor de teatro, me llevaba a todos los ensayos, a todas las obras, y yo era el niño de la compañía, ¿no? El que hacía los papeles infantiles, y desde entonces pues no lo he dejado. Otra cosa es que no me he dedicado al teatro de una manera continua, sino que me he dedicado a la docencia, pero dentro de la docencia me he especializado en literatura, y dentro de la literatura en el teatro, y dentro del teatro en el teatro de humor. Sobre eso he hecho mis 2 tesis doctorales, sobre eso he escrito muchos artículos, y luego lo que he estudiado de una manera académica, cómo se crea el humor, cuáles son los recursos que sirven para crear humor y cómo funcionan, lo he aplicado a la literatura creativa. Entonces he escrito muchos libros de humor aplicando esa teoría. O sea, hay gente, ¿no?, que escribe y luego estudia procesos, pues yo primero he estudiado los procesos y luego los he aplicado. Es genial de poder hacer las dos cosas, porque no todos, de hecho, no hay tantos ensayos, tanta reflexión acerca del humor,
como la tuya, ¿no? Porque hay filosofía, filósofos, pero no, luego no subían escena para comprobar, ¿no? No, lo de los filósofos es triste porque ha habido grandes filósofos que se han ocupado del humor de una manera, diríamos, limitada. Unos han hablado de una cosa, otros han hablado de otra, ninguno ha hecho una teoría completa, porque todos se han dejado cosas fuera. Para el humor la seriedad es lo peor al final, ¿no? Sí, la seriedad no es que sea mala, lo que pasa es que las cosas serias no son malas, pero las cosas malas sí son serias. El maltrato a los demás, las guerras, todas esas son cosas serias. Es cierto. Porque alguien se ha tomado muy en serio una idea política, o una religión, o una teoría estética, o se ha tomado muy en serio a sí mismo, o a su patria, o a lo que sea, y en función de eso es capaz de hacer guerras, de matar, de hacer iniquidades, y la persona que vive instalada en el humor no hace esas cosas. Entonces, es cierto. Es el peligro de la gente demasiado seria, ¿no? Leía del libro de Jardiel, perdona, justo el amor se escribe sin H. Él dice esta frase famosa sobre el humor, sobre el humorismo, ¿no? Definir humorismo, costumbre muy de hoy, dice, de aquel momento y de ahora también, definir el humorismo es como pretender clavar por el ala una mariposa utilizando de aguijón un poste del telégrafo, ¿no? La verdad es que el humor tiene muchas variantes y tiene muchas causas. Entonces los filósofos se han quedado cortos, ¿no? Un filósofo dice, el humor surge de la sorpresa, ¿vale? Es verdad, algunas formas de humor. Otro dice, el humor surge de la inferioridad, cuando nos reímos de los demás. Otro dice que el humor surge de la expectativa defraudada, o que surge del absurdo, de la incongruencia, del automatismo, y todos tienen un poquito de razón, pero no ha habido nadie que lo haya hecho de una manera completa, que haya hecho realmente una teoría de las causas de la risa. Bueno, tú revisas un poco todo. Tú eres un auténtico literato que escribe mucho. Eres, como decía antes, autor de más de 200 libros, entre los que hay ensayos y ficción. Tu abuelo escribía en los bares. ¿Tú dónde escribes? ¿De dónde sacas tiempo para escribir tanto? Bueno, a ver, yo escribo en todas partes. Yo solo escribo cuando me apetece. Ah, qué bueno. Todo el rato. Entonces yo puedo escribir en mi casa, por supuesto, y en la universidad, entre clase y clase, me voy a la cafetería y en medio del ruido de los estudiantes me pongo a escribir, no tengo problema. He escrito en el metro, he escrito en trenes, he escrito en cualquier sitio donde he tenido un rato y me ha apetecido, lo he hecho. Y muy variado, seguro que es que también tu inspiración al escribir en distintos lugares y porque te apetece, hacen que sea tan variado todo tu menú de libro. Invito a que consultéis toda la bibliografía de Enrique porque es genial todo lo que tiene publicado. Enrique, vamos un poco a tu abuelo, a Jardiel, Enrique Jardiel Poncela, un autor y un director que se alejó del humor tradicional de la época, adelantándose, ¿no? Un humor más absurdo, más intelectual. Él rompía con todo el naturalismo, todo ese humor lingüístico de la época, y trajo un inverosímil mucho más interesante, algo que hizo que muchos críticos lo ataquen, ¿no? Esto siempre pasa. Lo vamos a ver luego en la sesión de hoy, que hay alguien que propone algo nuevo, que quiere transgredir, y muchos no solo que no lo entienden, sino que se ofenden, ¿no? Pero pasó el tiempo, creció su figura, además porque sigue actual, y se hizo grande, ¿no? Jardiel, el gran Jardiel, una gran obra. Sí, lo que le sucedió es que él vivió antes de la época en que tenía que haber vivido, claro. Adelantado su tiempo. La crítica que no le comprendió no era crítica preparada, eran gente que no eran licenciados en periodismo, eran gente que trabajaba en los periódicos e igual cubría una sección teatral, que una corrida de toros, que un partido de fútbol. Iban a ver la función sin haber leído el texto, y luego esa misma noche, para que se publicara al día siguiente, escribían la crítica. Y decían muy poco de la obra, hablaban más de si los actores habían estado bien, o si el vestuario estaba adecuado, o si los decorados eran así o así, y la obra entretenida y tal. Entonces no hacían una crítica real. Se encontraron con un teatro distinto y lo criticaron precisamente elogiándolo sin saber. No dijeron su teatro es malo, dijeron su teatro no se parece al de Muñoz Seca, y no se parece al de los hermanos Quintero, y no se parece al de Benavente, no se parece al de Arniches, no se parece a ninguno. Luego no es teatro. Estaban diciendo, es original, pero lo veían como un defecto, ¿no? Este señor no lo podemos clasificar, luego no nos gusta. No se daban cuenta que no te puedan clasificar significa que tú eres en ti mismo
un ente propio, que tienes tu propio estilo, tu propia personalidad, y que eso luego es lo que va a quedar. Claro, porque además los temas que traía Jardiel no eran temas que perecían que hablaban de algo de la época, sino que hablaban de algo más universal, ¿no? Con las situaciones y todo. Sí. Él hizo un teatro no solamente atemporal, que pudiera servir en su momento y 100 años más tarde, hizo un teatro también cosmopolita. Sus asuntos, sus argumentos igual pueden pasar en Madrid, que pueden pasar en Buenos Aires, en París, pueden pasar en cualquier lugar. No se ciñó al tipismo que entonces era el que dominaba el teatro. Claro. El teatro cómico. Cuando Jardiel se lo encuentra, era el teatro típico madrileño de Arniches o el teatro andaluz de los hermanos Quintero, o un teatro que se basaba en las bromas del momento, que se basaba en juegos de palabras con los apellidos. Era un teatro muy pedestre, muy limitado. Y él quería hacer algo mucho más amplio, no un teatro de frase, no un humor de chiste de juegos de palabras, sino un humor de situación. De hecho, en las obras de Jardiel prácticamente no hay chistes lingüísticos. Claro. Todos son situaciones cómicas que les suceden a personajes que se los toman en serio, o sea, personajes serios a los que les suceden cosas divertidas. No es el típico personaje graciosillo que hace una gracia o que dice un chiste o que gasta una broma. Y él además metió muchas innovaciones, ¿no? Desde lo técnico a cosas que sucedían en el escenario, a la forma, ¿no? De reducir los entreactos para que no se corten las obras, como ahora al final, ¿no? Innovaciones muy interesantes que perduraron. Fíjate, has mencionado a Chaplin. Jardiel conoció a Chaplin cuando estuvo en Hollywood. En Estados Unidos. Él estuvo en Estados Unidos en el año 33, 34 y 35, trabajando para la Fox, haciendo películas. Conoció a los cómicos del momento, conoció a los hermanos Marx, conoció a Stan Laurel y Oliver Hardy y a Chaplin. Y dice, tuve una conversación con Chaplin que fue magnífica para mí porque me confirmó en algo que yo ya sabía, pero que me lo dijera una persona a la que yo admiraba grandemente, pues me impulsó. Chaplin le dijo, refiriéndose al cine, pero esto era aplicable al teatro, para que una obra sea genial o pueda serlo, una sola persona tiene que hacer las 4 tareas principales, que serían escribir el guión, supervisar la producción, dirigir y hacer el montaje de una película. Quiere decir, en cuanto dejes una de esas cosas en manos de otra persona, igual te estropea el producto. Pues bien, lo que hace Jardiel es que él luego controla toda su producción. Entonces él escribe, él dirige, elige a los actores, hace los bocetos de la escenografía, hace que toda su obra sea como suya. La publicidad también, ¿no? La publicidad, los programas de mano. Carteles, los diseños, todo. Y eso le da, pues evidentemente, toda la responsabilidad a él y toda la culpa o todo el mérito, como lo queramos ver. Entonces las obras de Jardiel son muy jardielescas en el buen sentido de la palabra. Esto no era habitual. En España los autores escribían una obra, la entregaban a la empresa y se iban a su casa a escribir otra. Y no se molestaban de asistir a los ensayos, ni se preocupaban de cómo se hacía o cómo se dirigía. Luego el día del estreno la veían y le decían al director, pues me ha gustado cómo ha salido, me ha gustado menos. Pero no intervenían en el proceso de creación de la obra, en el montaje. Jardiel sí, él estuvo buscando hasta el último detalle para asegurarse de que salía tal como él quería que fuera. Citamos mucho a Chaplin aquí en el laboratorio de humorismo y Chaplin también pensaba esto como tu abuelo, que no tenía que ser todo gracioso, ¿no? La situación estaba ahí, la clave, y la música. Chaplin defendió mucho que le querían meter músicas cómicas, no, él decía, no, la música no tiene por qué ser cómica. Lo que es cómico es el resultado de todo, ¿no? Y te quería preguntar también de las influencias de Jardiel, porque él fue a Hollywood, hay todas unas anécdotas ahí muy interesantes. Jardiel yo sé que escribía en los bares, y cuando va a Hollywood, claro, le ponen una oficina a la usanza de Hollywood, ¿no? Me imagino, con sus grandes comodidades. Y no, él quería un bar español. Los taquígrafos esperando que él dictase. Claro. Y le arman en un estudio, ¿no? Le recrean un bar español para que él escriba. No es que se lo recrearon exactamente, existía, había unos decorados de un rodaje de otra película y entonces había pues un rincón que era un bar francés, ¿no? Con sus mesas de mármol, estos globos de luz como muy típicos, ¿no? de finales del 19, y en ese rincón es donde él pasó a 2 años escribiendo sus guiones, ¿no? Al principio les parece muy raro, pero luego ya era como un mueble más en el estudio, ¿no? Un señor ahí escribiendo. Él no podía escribir en otro sitio, tenía
esa costumbre de escribir en los cafés. Jardiel aportó mucho al cine en Hollywood con la primera peli en verso, y en España donde dirigió sus cortos, los celuloides cómicos, ¿no? Los celuloides rancios, que este subgénero de cine. Fueron dos series, celuloides rancios primero, celuloides cómicos después. Lo que hizo fue coger películas mudas, antiguas, unos dramones tremendos, y superponerles una voz cómica, que muchas veces fue él mismo el que la grabó, unos diálogos cómicos y unos comentarios cómicos. Esto ahora se ha visto mucho, claro. Lo podemos ver en la televisión todos los días, pero en el año 37, cuando él lo inventa, pues él fue el primero, y todos estos tuvieron bastante éxito. Fueron enseguida imitados por Edgar Neville y por otra gente, pero él fue el inventor de un género nuevo que consistía en no hacer humor sobre algo nuevo, sino hacer algún humor sobre algo que ya se había perdido. Genial. De esa manera se recuperaron muchas películas cómicas, muchas películas dramáticas mudas que se convirtieron. Transformándolas, me encanta. Hay un libro de entre toda tu bibliografía que es El humor inverosímil, que es muy interesante. Me gusta como en este libro Enrique define la comedia humorística poniéndola incluso por encima de la tragedia, ¿no? Sobre todo por lo difícil de escribir comedia, ¿no? Algo técnico, dices que para la tragedia, si uno tiene el conflicto principal, luego se trata de desarrollarlo, ¿no? Pero que para la comedia, el conflicto, en cambio, solamente es un punto de partida, sobre el que hay que desarrollar después toda una técnica, ¿no? Sí, eso es así. Además, incluso el mismo Jacinto Benavente, que era muy amigo de Jardiel, le escribió una carta diciéndole precisamente esto, diciendo: gente como yo que escribe dramas lo tiene más fácil, porque cuando tienes un drama ya lo tienes todo, pero el humor todavía hay que crearlo, ¿no? Y esto es así por una razón muy humana, y es que nosotros empatizamos con el sufrimiento. El humorismo se basa en el distanciamiento, ¿verdad? Uh-huh. Para que nos podamos reír con los problemas de alguien no nos tiene que llegar al alma, nos tiene que importar poco esa persona, mientras que el objeto del drama es que empatices. Entonces, si tú cuentas algo dramático, si tú cuentas que un niño cruzó la calle, que el camión lo atropelló y lo mató, por muy mal que lo cuentes, la gente se conmueve. Lo puedes contar muy mal, puedes hacer repeticiones, tu gramática puede ser mala, tu elección de palabras puede ser mala, lo puedes contar literariamente muy mal, aún así conmueve. Pero si cuentas muy mal algo cómico, no va a reír nadie. Como cuentes mal un chiste, como cambies el orden de las palabras, ya no tiene gracia, ¿no? No es así. Entonces, la manera, pues es muy importante. El drama es más fácil porque todos hemos sufrido en nuestra vida, pues hemos sufrido un desengaño amoroso, o la muerte de un ser querido, o una angustia financiera, o de otro tipo, y entonces empatizamos con el personaje al que le pasan esas cosas. Pero el humor, y sobre todo el humor inverosímil, el humor un poco más disparatado, apartado de lo cotidiano, pues no nos ha pasado a nosotros generalmente. Entonces, pues eso nos lo tienen que contar muy bien para que nos llegue. Me encanta el título, Humor inverosímil. Lo hemos tocado este libro también cuando hablamos de otros subgéneros, el nonsense, etcétera. Hemos sacado aquí. Es un libro con un análisis profundo de toda la naturaleza del humor de Jardiel, con un montón de citas además, donde se puede ver la forma de escritura, los patrones para la comedia. Lo recomiendo mucho este libro. Y más allá de la comedia también, porque aparecen reflexiones como ensayos, ¿no? Hay unos capítulos que me interesa comentar contigo, de la estructura, por ejemplo, ¿no? La estructura de la obra, ¿no?, de Jardiel, el planteamiento y el nudo se pueden mezclar, se pueden estirar, pero el desenlace no. El desenlace dura una escena, ¿no? Eso es interesante. Dura una escena. Esto es así. O sea, el planteamiento del tercer acto tiene que ser el desenlace. No, el desenlace no dura tanto tiempo. Pero esto no es una norma que Jardiel invente. Esto lo dice Lope de Vega en su obra Arte Nuevo de hacer comedias en este tiempo. Es un libro del año 1610 en verso, donde Lope de Vega dice cómo tiene que escribirse la obra, y dice como en cuanto el público sabe ya el desenlace, se levanta y se va. Tienes que retrasarlo hasta la última escena, y que hasta la última escena no se desvelen las claves, porque si no, el público se desanima. Entonces, esta estructura, evidentemente, Jardiel la imitó. Él hizo variaciones. Tú has mencionado que quiso reducir el número de actos. Él pretendía que la obra se hiciese de un tirón, sin ningún entreacto. Él decía, un entreacto es un insulto a la compañía. Es decir, está aburriendo a la gente. Nos estamos aburriendo
necesitamos un descanso. No, el público no necesita un descanso. Y dice, además, el cine, y las películas pueden llegar a ser largas, se proyecta de un tirón. Pero antiguamente no, antes se proyectaba rollo a rollo, ¿verdad? Porque había que cambiar la máquina. Claro. La gente no recuerda eso. Nadie aguantaría hoy en día una película en que hubiera cinco parones, ¿no? Pues igual sucede con una obra teatral. Se tiene que poder hacer de un golpe. Él redujo los 3 actos a 2 y las empresas no le permitieron reducirlo a uno solo porque el entreacto significaba que la gente salía al bar, consumía y eso era una parte económica importante para el teatro, para la empresa. Él defendía mucho, me da la sensación, ¿no?, el concepto de espectáculo, de hecho con las innovaciones también técnicas de escenografía, unas locuras geniales, no para la época a lo mejor, porque no estaba la infraestructura, pero él tenía unas ideas de cambio de escenografía increíble. Lo que pasa es que él, ya digo, había trabajado en el cine, entonces tenía una idea muy cinematográfica del teatro. Quería que las obras fueran los interactos sin solución de continuidad y tiene escenografías realmente salvajes para la época, en donde se muestra la cubierta de un transatlántico, el interior de un tren que descarrila, unos estudios de cine con 50 personas en pleno rodaje, por supuesto exteriores, bosques y cosas que normalmente no se hacían. Las comedias tenían escenarios que eran generalmente interiores de casas, pues podía ser una alcoba, podía ser un salón o el cuarto de la plancha, pero no eran nunca exteriores y mucho menos estas cosas. Él insertó proyecciones en sus obras, creo que fue el primero en hacerlo, proyectar cine dentro de una comedia. Esto luego, por supuesto, se ha hecho muchísimo. Él fue el primero en hacerlo y empleó todo tipo de todo lo que la infraestructura del teatro le permitió. Es más, él inventó un teatro con unos escenarios móviles que estaban montados en unas vagonetas como trenes, mucho más desarrollado que los que había en su momento, y podía subirse de piso. Podías ver a una persona que subiera por una escalera mientras el piso bajaba y él llegaba al piso de arriba, o podía coger el metro e irse, ¿no? Y entonces la plataforma del metro se desplazaba, de manera que el teatro fuera pues como mucho más continuo, mucho más dinámico y por supuesto mucho más cinematográfico. Todo lo que pudo mejorar en lo que la estructura de los teatros le permitía, lo hizo. Qué bueno, qué bueno. Después también en el capítulo 5 hablas de los personajes, el galán, la dama, el gracioso moderno, personajes muy excéntricos todos, ¿no? Destacas el criado fiel como una tipología muy lograda, ¿no?, entre los personajes jardielescos. Sí, los criados de Jardiel son leales, llevados hasta el máximo, ¿no? Cuando su amo se va, dice nos vamos, y cuando su amo le duele la cabeza, dice nos duele la cabeza. O sea, ellos viven la vida de sus amos, no tienen vida propia, hacen lo que su amo les está haciendo, son como una continuación, y son una especie como de, también un alter ego, en un sentido cómico, ¿no? Lo que el amo ve de una manera idealista, pues el criado, el mayordomo, pues lo ve de una forma cómica, de una forma satírica. Él no es más que el típico galán y figura de donaire o gracioso del teatro barroco español, que eso ya estaba inventado. Lo que hace Jardiel es, de alguna manera, actualizarlo. Y luego, también lo que hace es multiplicar, porque como en aquellas épocas las compañías eran fijas, no se contrataba a los actores para cada montaje, sino que las compañías eran fijas, el actor que no tenía papel en una obra, pues no se podía ir porque estaba contratado, pero no cobraba porque no actuaba, con lo cual lo que hace Jardiel es crear muchos personajes. Entonces tenemos una casa normal y está el dueño, la dueña, y en vez de haber un criado hay 7. Claro, qué bueno. Y eso es para que 7 actores cobren. Podía haber sido uno solo nada más, pero estamos hablando de los años 40, era una época difícil en España económicamente, era difícil ganarse la vida, y él, para no perjudicar a los actores no dándoles papel, da papel a muchos, multiplicando los criados. Entonces, pues eso implica una situación distinta y unas relaciones distintas entre los personajes, ¿no? Luego tienes otro capítulo que me encanta, el capítulo 6, la máquina de humor, que son como mecanismos de la risa, ¿no? Tienes 3 grupos, el texto y el humor verbal, movimiento escénico y gestualidad. Analizados los principales recursos de Jardiel. Jardiel decía que el humor no es un arte, sino que es una ciencia, en el sentido de que los recursos humorísticos están estudiados, hemos hablado antes de los filósofos, están catalogados y tú los puedes emplear de una manera
se me ha ocurrido esta broma, la pongo. Claro, claro. Diciendo, en este momento, en esta escena, hace no sé cuánto tiempo, no sé cuántos diálogos, que no ha habido nada gracioso, tiene que haber algo gracioso y según el orden, pues en este momento conviene utilizar un anacronismo o conviene utilizar un cambio de nivel o conviene utilizar el efecto dominó o conviene utilizar... Y entonces toda la amplia gama de recursos cómicos que existen, Jardiel los conocía muy bien, los tenía muy claros, muy clasificados y los iba dosificando según le convenía, ¿no? Si veía que en el primer acto había demasiado humor y en el segundo menos, pues cambiaba, quitaba cosas de aquí, las ponía allá. Quiero decir que su teatro no era un teatro escrito así como sale, sino que era un teatro muy pensado, muy medido y muy calculado, ¿no? Un alquimista. Era un alquimista ahí del humor, que iba poniendo los elementos. Lo que se denomina carpintería teatral, ¿no? Saber construir una obra de manera que funcione, y de manera que el público tenga tiempo para serenarse entre risa y risa y tiempo para conmoverse, ¿no? Y risas después de lágrimas y lágrimas después de risas. Él dominaba mucho porque había visto muchísimo teatro, mucho teatro bueno, mucho teatro malo, sabía cómo funcionaba, conocía al público y sabía lo que se le podía dar y cómo iba a recibir. Acá mencionemos alguno, tú mencionabas antes la sorpresa de todos estos elementos de la carpintería o las herramientas de la carpintería, tenemos el serrucho, el martillo, etcétera, y aquí tenemos herramientas también que tú además tomaste en otros libros, cuando hablábamos antes de filósofos, ¿no? El contraste, la repetición, ¿no? Bergson habla de la repetición de movimientos. Hay muchos que tú... El automatismo Eso. De cuando un ser humano se comporta como un robot, de la inercia, todos esos recursos están utilizados. Fíjate, antes has mencionado el título del libro, el humor inverosímil. Yo insistí en esta palabra para contrarrestar de alguna manera la palabra absurdo, porque a Jardiel se le ha adjudicado la idea de su teatro es absurdo, no claro. Es absurdo. No es absurdo en el sentido de que no carece de lógica. Todas las cosas que suceden en sus obras están justificadas. Al final están todas explicadas y todas tienen su lógica y su razón de ser. Son inverosímiles en el sentido de que no nos pasan a la mayor parte de los humanos. Claro. Son historias extremas, pero no son historias absurdas como pueden ser las de Ionesco. Son argumentos que pueden parecer muy complicados, personajes que pueden parecer muy complejos, pero que al final todo se explica, todo se engarza y todo se justifica. Más cosas también la parodia y la sátira como gran tema, ¿no? Parodia de géneros, de personajes, de nacionalidades. Tú cuando hablas de los filósofos nos cuentas de Ben Jonson, por ejemplo, ¿no? La teoría correctiva esta. Sí, él habla, castiga redendo mores, quiere Eso. decir, riendo, corrijo las costumbres, utilizo el humor para corregir las cosas que están mal, ¿no? Básicamente la teoría de la sátira. La sátira todos la conocemos, es muy útil, es muy efectiva, por eso han ido a la cárcel tantos satíricos, porque el poder ha considerado que el humor les podía hacer mucho más daño que a lo mejor un señor con un cuchillo en la mano, y por eso hemos tenido los casos que hemos tenido, y hemos tenido a un Quevedo encarcelado, hemos tenido ejemplos de ese tipo. En cuanto a la parodia, es muy curioso, porque Jardiel hace parodia de género, se burla de cierto tipo de comedias, pero nunca utiliza la palabra parodia, siempre lo llama de otra manera, porque la parodia tenía en su momento una connotación negativa. Quizá porque a finales del siglo XIX se habían hecho muchísimas parodias muy malas, sobre todo de Don Juan Tenorio y tal, malas en el sentido de calidad y también en un sentido bajo, ¿no? Parodias obscenas, a lo mejor, y la palabra parodia quedó un poco deteriorada, ¿no? Como se asoció a mala calidad, algo sucedido muy parecido con la astracanada. Pedro Muñoz Seca, Enrique García Álvarez escriben lo que se ha denominado astracanada, que eran obras de un humor muy exagerado, muy sacado de quicio, pero eran graciosísimas, sí, y algunas de ellas también parecen geniales. Sin embargo, astracanada ha quedado como equivalente a teatro malo, ¿no? Sí, ahora lo tomaremos luego la astracanada. Tú tienes un libro dedicado a la astracanada donde defiendes ese punto de vista que estás diciendo ahora, ¿no? Tú eres un gran escudero de la obra de tu abuelo, de Jardiel, y hay otro gran escudero que es Alfredo Marquerí, que yo lo conocí hay un libro, no sé si lo conoces, sobre el circo de él, que
lo estuvimos viendo, un gran libro, él fue un gran periodista y un gran, también muy inquieto, y él decía que Jardiel manejaba todos estos recursos que tú estás comentando, más otros, ¿no? Habla de lo inesperado, de los contrastes bruscos, ¿no? Y decía que Jardiel manejaba muy bien porque conocía la reacción del público. Esto es interesante también, ¿no? La noción de espectáculo que hablábamos antes, la noción de conocer el público y las reacciones. Sí, de hecho, él lo emplea muchas veces este conocimiento en contra de la opinión de otros, de empresarios, o de otros compañeros, o de los actores. Muchas veces Jardiel cuenta, porque él escribe prólogos a sus comedias explicando cómo la pensó, cómo la gestó y luego cómo se estrenó, cuenta que leía la obra a los actores y todos pensaban que la obra era malísima, que aquello no iba a gustar, se iban del teatro y digo, uy, Dios mío, nos van a dar un meneo tremendo, esto va a ser un fracaso, y él estaba tranquilo diciendo, yo sé que esto va a ser un éxito, sé que esto funciona. Qué bueno. Curioso que los actores, siendo actores, no saben qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan, tendrían que tener la misma experiencia que tengo yo también, ¿no? Si viven en la profesión. Pues no, luego al final se demostraba que él tenía razón. Él decía, van a reír en esta frase, y todos decían, no, no, no. Y el público reía en esa frase. También lo tenía muy claro. De hecho, en un momento dado hay una anécdota, y no sé si está mencionada en ese libro, hay un momento en una obra cómica suya en que alguien pega un tiro y un personaje en escena muere. Y entonces el público reaccionó mal. Reaccionó mal porque en una obra de Jardiel no quería nada de drama, no quería ni la más mínima escena de drama. Y entonces el empresario dijo, tenemos que quitar la obra, esto no puede ser. Y él dijo, no, lo que hay que hacer es convertir el recurso dramático en un recurso cómico. Entonces le dio instrucciones a los actores, había como 10 actores o 12 en escena, entonces en la siguiente función, la segunda función, pegaron el tiro y los 12 actores cayeron al suelo. Pensando todos ellos, me ha dado el tiro a mí. Y luego, claro, se levantan 11. Se levantan 11, uno está muerto, pero los 11 se levantan y el público prorrumpió a reír a carcajadas. Qué bueno, qué bueno. Entonces, eso es saber cómo funciona el público y salvar una situación. ¿Cómo evito, sin quitar el asesinato, porque el asesinato tiene que estar ahí, es parte integrante del argumento, cómo evito que el público me proteste una situación dramática, convirtiéndola en cómica? ¿Cómo se hace? Así. No tardó ni un minuto en pensarlo, no. El empresario le decía, tienes que quitar el tiro. Y le decía, no, lo que hay que hacer es que se mueran 12 o que 12 creen que han muerto. Qué bueno. Y también una visión popular, no digo comercial, porque que le interese el público no es un interés comercial, sino popular, de que todos lo entiendan. Te escuché decir alguna vez también que Jardiel le ponía al teatro, le quería poner una masividad que en la literatura se ponía más fino, porque decía el que me va a leer me elige, sin embargo el teatro lo tiene que entender cualquiera, ¿no? Claro, él decía que él prefería escribir novela, porque la novela la escribía para sus amigos, para gente que le quería, que le buscaba, que le compraba, que ya estaban bien predispuestos hacia él, mientras que el teatro es un mundo abierto, entonces cualquiera que pasa por la calle y se aburre, se mete en el teatro, tiene perfecto derecho a hacerlo y no sabe lo que va a ver. Con lo cual era mucho más difícil contentar al público teatral. Él dejó de escribir novela por la censura, principalmente porque censuraron sus obras. Pero en la novela se sentía más libre de decir sus opiniones políticas, religiosas, estéticas o lo que fuere. Mientras que en teatro pues tenía que limitarse un poquito más a no atacar especialmente a nadie, a no herir sensibilidades, ¿no? Y esto es un poco lo que diferencia su obra teatral de su obra narrativa. Qué terrible la censura, porque lo censuraba a la izquierda, lo censuraba a la derecha, y al final es muy curioso. Estaba ahí en el medio el pobre, ¿no? Qué feo que no haber podido disfrutar más. Hay ciertas personalidades que deberían vivir eternamente. Jardiel era uno de ellos, para seguir disfrutando de más literatura, porque si hubiese tenido tiempo o si hubiese podido publicar, hubiese escrito, como tú dices, mucho más, ¿no? Novela, por supuesto, y luego teatro también había hecho. Lo que pasa es que la enfermedad le pudo. Ya él murió muy joven, muy enfermo, ya sin fuerzas, pero tenía un montón de proyectos escritos, tenía un montón de cuadernos con un montón de ideas para un montón de comedias. Que si hubiera tenido salud y años por delante, pues su producción, en vez de ser 7 volúmenes, pues habrían sido 24, eso está clarísimo. Qué bueno. Una última cosa, Enrique, sobre las influencias, ¿no? Antes hablábamos de Hollywood, que tomó de ahí un montón de cosas,
él renovó el teatro desde la interpretación a lo técnico, pero ¿qué influyó a Jardiel, ¿no? Yo sé que Ramón Gómez de la Serna, por ejemplo, fue una gran inspiración. Sus influencias no son teatrales, o sea, sus influencias, las que él reconoce, evidentemente, bueno, él dice que sus grandes maestros fueron, bueno, en primer lugar, Ramón Gómez de la Serna, eso lo dijo abiertamente. Ramón Gómez de la Serna fue el que trajo las gallinas, o sea, y dice, nosotros, y por nosotros se refería a la generación cómica a la que él pertenecía, véase José López Rubio, o Edgar Neville, Tono, o Miguel Miura. Nosotros lo que hemos hecho ha sido simplificar la obra de Ramón, darle al público mascado lo que Ramón daba y no se entendía, lo que en Ramón no entendía, en nosotros sí se entiende. Ramón Gómez de la Serna fue uno de sus grandes maestros. Desde el punto de vista de la prosa, de la escritura tal cual, su maestro fue Ortega y Gasset, no te lo pierdas, porque independientemente de que él admiraba mucho sus ideas, la manera en que Ortega escribe le parecía muy clara, muy lúcida y perfecta. Otro de sus ídolos es Oscar Wilde. Oscar Wilde dice, tuvo razón en todo lo que dijo. Jardiel era un entusiasta de Oscar Wilde, aunque evidentemente su teatro no se parece en nada al de Oscar. Y por supuesto dice Quevedo, dice no hay ningún humorista español que pueda decir yo no tengo influjo de Quevedo, mentiría, porque todos lo tienen. Y Boller era un gran entusiasta de Lope de Vega, que es también un autor de gran valor cómico, que quizás no lo recordamos así, porque a Lope lo recordamos más pues por su teatro, ¿no? Por estas comedias de capa y espada o por sus obras religiosas, pero tiene unos sonetos cómicos graciosísimos, tiene un humor intrínseco muy elegante y muy fino. Y yo creo que también Jardiel bebe de ahí. Qué buena, sí, es un buen cóctel. Todo esto que estás nombrando lo podemos ver a Jardiel ahí metido entre todos ellos. ¿Y a ti cómo te llega toda esta información? ¿Por tu madre? Más allá de la que podemos tener todos, ¿no? Por mi madre. Yo he vivido con mi madre, he vivido en un entorno muy jardielesco, en donde se hablaba en camelo, en donde se llamaban las cosas a los objetos con otros nombres distintos, en donde el teatro estaba como muy presente. Nosotros en la vida cotidiana pues decíamos frases de obras de Jardiel o frases de Zorrilla, del Tenorio, de aquí y allá. O sea, vivíamos en un mundo como muy teatral, y luego por supuesto yo lo he leído y lo he estudiado y me he encontrado pues con un montón de material que no apareció en sus obras completas. Cuando se publicaron las obras completas de Jardiel en los años 70 se dejó fuera pues más de la mitad, porque él había escrito en revistas de humor en los años 20 y 30 pues, más de 900 piezas cortas, piezas de teatro, artículos cómicos, cuentos, y eso estaba perdido en unas revistas que ya nadie tiene, de hecho ni siquiera están completas en la Biblioteca Nacional, y era material que nadie conocía. Entonces yo lo he ido buscando, lo he ido recopilando y lo he ido publicando en diversas editoriales, en colecciones de cuentos, poco a poco. O sea, yo he dedicado años de mi vida a recuperar material perdido de Jardiel, y eso me ha hecho, pues evidentemente, estudiarlo en profundidad. Está este libro que acabas de mencionar, que es un estudio sobre su teatro, que no existía. He escrito alguna biografía complementando algunas que sí existían, que evidentemente no tenían toda la información. Yo no es en absoluto mérito mío, yo tengo privilegio al tener información de dentro, ¿no? Porque claro, la crítica dice lo que sabe por fuera, claro, pero no sabe lo que Jardiel decía sobre una obra que había escrito, o sobre un actor que trabajaba en una obra suya, o sobre un proyecto en concreto. Una cosa es lo que queda impreso y otra cosa es lo que decía en casa, y eso pues lo sé yo y mi hermano y poca gente más. Qué lindo. Bueno, Enrique, muchísimas gracias. Yo te agradezco todo tu trabajo que haces en el humor. Adhiero totalmente también a la visión de Jardiel de que el humor es una posición del espíritu, ¿no? Como dice, y que todo puede ser causa de risa si le ponemos esa perspectiva. Claro que para eso están todos estos procedimientos que estabas nombrando, estos recursos, estas formas, toda esta carpintería del humor. Y por eso el humor no es algo fácil, y por eso está asociado a la inteligencia, ¿no? Como dice Jardiel, ¿no? Es algo que tiene que ver con la inteligencia. Te agradezco un montón que hayas estado aquí. Muy importante escuchar tus palabras. Un aplauso para Enrique. A lo mejor no se escucha porque están silenciados, el resto porque te están aplaudiendo. Gracias, Enrique, y que vivas muchos años más como Jardiel, esa gente que tiene que vivir más para seguir escribiendo, que no sean 250 libros, que sean 500, 3000 libros, todos los que hagan falta.